La opinión de... Y ya está con nosotros aquí en el estudio Carlos del Río, especialista en cine. Muy buenos días, Carlos, qué gusto tenerte aquí. Gracias, Dani. Bernardo, qué gusto estar por Carlos, acá. A mí me da mucho gracias. gusto estar aquí y platicar de cine en viernes. Así es, en viernes, tempranito. ¿Qué nos traes, Charlie? Pues mira, una extraordinaria película que llega a nuestra cartelera. Puente de Espías es la última película de Steven Spielberg, protagonizada por Tom Hanks. Y la verdad que resulta una sorpresa gratísima en nuestra cartelera, una película de corte histórico, un drama que se ubica en un momento muy específico de la Guerra Fría, de este conflicto que a todo el mundo mantuvo en vilo durante muchas décadas. Y esto tiene que ver con un intercambio de espías entre, en Berlín, entre Berlín Oriental y Berlín Occidental a principios de los años 60. Pero la historia arranca en 1957, cuando un espía soviético es capturado en Nueva York, donde desde allí estaba recibiendo y pasando información, y se vuelve un caso muy importante porque pues podemos ver por una parte en la película la intolerancia del pueblo estadounidense hacia este hombre, pero también la posición oficial de darle un juicio público y asignarle a un abogado defensor. Ese abogado defensor es el personaje que interpreta Tom Hanks. Él pertenece a una firma privada, él se dedica más bien a seguros de vida o seguros de accidentes y demás, y resulta que es un hombre íntegro que está dispuesto como abogado a servir, como dice su propia constitución, ¿no?, con todas las de la ley. No opinan lo mismo ni el jurado, ni el juez, ni todas las personas involucradas, ni la gente de su misma firma, inclusive su propia familia, ¿no? Tiene este rechazo que además, pues estos juicios duran años. Él todavía va a apelar a la Suprema Corte de Justicia. Y paralelamente, un espía estadounidense es atrapado por los soviéticos. Un piloto de un avión de estos U-2 que sobrevolaba a alturas tremendas, pero lo derriban, cae en suelo soviético y es capturado. Entonces esto permite la oportunidad de que ambos hombres sean regresados a su país de origen. Wow, pues pero, pero a Steven Sí. Spielberg le gustan estas películas, ¿no? A Steven Spielberg le gusta la historia, la ¿no? historia, ¿no? Ya tenemos, por supuesto, varias películas como La lista de Schindler o Impresionante. Salvando al soldado Ryan, que, en esta última también protagonizada por Tom Hanks. Y a propósito de estas dos películas, es el mismo cinefotógrafo que ganó el Oscar por estas cintas, Janusz Kaminski. Estamos ante una película, Bernardo y Dani, que es de las que se perfilan hacia la carrera del Oscar del próximo año. Es una película, es un drama, es historia, personajes y hechos de la vida real, por supuesto con la ficción que debe permitir la cinematografía comercial, pero con una edición extraordinaria de Michael Kahn, que es el editor de cabecera de Steven Spielberg. Me parece que son muy sutiles los cambios y muy padres, nada novedosos, pero muy padres los que hace entre diferentes situaciones que están pasando simultáneamente. Cuando dice, por ejemplo, el juez, todos de pie, corta la cámara a niños poniéndose de pie en una escuela en Estados Unidos, donde les están pasando una película acerca de los horrores y las posibilidades de una guerra atómica, ¿no? Y se ve la lágrima de los niños en la cámara y después vemos a él cómo reacciona con su familia, con el niño que ya está preparando todo para un ataque nuclear, esta paranoia que se genera hacia finales de los años 50 en Estados Unidos y que además generó, por cierto, paralelamente también, y que abuso del término paralelo, pero es como las realidades paralelas, ciencia ficción, ¿no? Claro. Muchas grandes historias de ciencia ficción surgen del temor de un conflicto atómico. Pero bueno, hablaba yo de la fotografía, de la edición, el guión. El guión es fantástico, el guión es un guión que con una película que dura más de 2 horas de duración, 2 horas con 21 minutos, te mantiene siempre atento. Son personajes, la mayoría de las veces están únicamente platicando, pero el guión lo hacen los hermanos Ethan y Joel Coen junto con otro guionista, que son unos grandes cineastas también, y que tienen este toque muy especial para ciertos personajes que creo que se nota mucho en el personaje del espía soviético. Okay. La película tiene música de Thomas Newman, pero es una música también que es utilizada muy poco. Hay grandes momentos de silencio, que de verdad en la sala, si alguien truena un M&M, lo va a escuchar. Porque todos estamos atentos a lo que puede estar sucediendo. Una versión muy interesante del universo de espías y de la historia. Vemos también lo que sucede cuando se empieza a erigir este terrible muro de Berlín, que es en el 61, porque dura varios años esta historia, y cómo pues la gente empezaba a tratar de quedar de un lado u otro de la muralla, ¿no? Porque familias se separaban, inclusive hay otro personaje ahí que es un jovencito que está estudiando
jovencito estadounidense que está estudiando en Berlín y que queda del otro lado porque iba a tratar de sacar a su novia, ¿no? Entonces, estos son elementos que se van sumando, todos ellos de la vida real, que están en esta película. Mi pelito en el arroz, mi mosca en la sopa, es que en este tipo de películas la propaganda estadounidense a la fecha no puede dejar de exhibirse, ¿no? Claro. La manera en la que Tom Hanks observa, después de todo lo que vivió en Alemania y en Europa, observa los suburbios estadounidenses, ¿no? Y cómo son idílicos y cómo todo ahí está todo en calma. O la forma en la que tratan, por un lado, al prisionero soviético y por otro al prisionero gringo. Al estadounidense lo están torturando, lo interrogan, no lo dejan dormir, y en cambio al otro lo llevan así de la mano. Venga por acá, señor. Sí, claro. Me recordó una escena de una película mexicana que se llama Un día sin mexicanos, no sé si la vieron alguna vez. Ahí el tono era de broma, pero al principio de la película se ve como la policía de inmigración detiene a una señora y la avientan prácticamente a la camioneta y se queda su rebozo atorado, Sí, claro. y demás. Y después de que se dan cuenta en Estados Unidos o en Los Ángeles lo que significa que no haya latinos un día en su ciudad, los empiezan a recibir con los brazos abiertos, la misma señora la suben a la camioneta y le doblan su rebozo y Su se lo rebozo, pasan, ¿no? sí, claro. Pues así es sin el tono de broma, ¿no? Tom Hanks. Eso es lo que decir. Tom Hanks, Seguramente sí, buenísimo. No, es Tom garantía, Hanks ¿no? es una Es garantía. súper garantía, de verdad que está extraordinario en el papel. A mí me cuesta trabajo, yo lo conocí haciendo películas, o sea, como cinéfilo, pues, Sí, sí. lo conocí haciendo películas de comedia. Despedida de soltero, por ejemplo. Sí, claro, tenía una claro. serie donde se vestía de mujer porque no tenían él y su compañero donde vivir en la universidad y demás, ¿no? Y ahora No, se ha además convertido- verlo participar en un par de videoclips musicales y Sí. bromear un poco y juguetear un poco hasta con sus propios personajes, ¿no? es muy versátil. Ha hecho de todo. Ha hecho de todo y aún así creo que conserva en esta película este cierto humor que le sirve en un drama y me parece que lo maneja extraordinariamente bien. El personaje también es un poco difícil de creer. Este hombre que pone en riesgo no solo su vida, la de su familia, la forma en la que lo ve a él mismo el pueblo estadounidense, porque es el hombre que está defendiendo a un espía, ¿no? La gente dice a un traidor, pues no, no es traidor. Él no ha dado un solo secreto sobre su país, ¿no? Sí, claro. Muy interesante la película. Puente de espías. Puente de espías. Pues Sí. vamos a disfrutarla, ¿no? Así es.